presentar el camino, la vida también de Pablo. Toda la vida de Pablo es un camino, así nos lo presenta la Escritura. En los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Lucas cuenta 3 veces su conversión. En realidad él se convirtió una vez con su experiencia. También es cierto que a lo largo de toda la vida nos vamos convirtiendo y nos convertimos muchas veces. De nadie, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se cuenta tantas veces una experiencia teofánica. Pedro se va convirtiendo distintas veces, pero de distintas cosas. Y de Pablo se cuenta 3 veces lo mismo. La comunidad cristiana primitiva encontró en el testimonio de Pablo de Tarso una experiencia fundacional que ayudó a entender un poco mejor quién fue Jesucristo. Por eso Pablo necesita testimoniar también para que las otras iglesias del cristianismo reciban el legado paulino, el legado de Pablo y de las comunidades paulinas. Porque como ustedes saben, Pablo en su vida fue una persona bastante contradictoria. No era el apóstol de los gentiles. Era más bien una persona, no quiero utilizar un calificativo que sea no vulgar, sino anacrónico. Pero para que se entienda, era entendido más bien como un borderline. No porque tenga un problema, sino porque no era entendido. La mayoría de los cristianos pensaba y vivía su fe de otra manera. Y lo que Pablo empezó a ver y empezó a anunciar a sus discípulos y a compartir con sus comunidades, a la larga terminó siendo lo mismo que nosotros hoy la fe nos enseña a vivir. Digamos, Pablo tuvo razón, pero en ese momento nadie le daba la razón, o eran pocos los que le daban la razón. Por eso Lucas tiene que contarnos 3 veces en los Hechos de los Apóstoles su conversión. Muy bien. Entonces yo quería dividir este tiempo que tengamos. Por favor, nadie se duerma porque cae rodando al pozo. Igual Vero ataja ahí. Yo quería dividir este tiempo en 2 partes. Primero presentar la cronología para ubicarlos. Hay una parte de la cronología que vamos a profundizar específicamente cuando salgamos de Troya. Que la vamos a ver bien en profundidad. La vamos a revivir. Pero quiero igual presentarles toda la cronología para que ustedes se ubiquen, porque capaz lo único que saben de Pablo que lo invocamos con Pedro, San Pedro y San Pablo. Y que no sé, no era de Damasco, así que ni lo sabe, mire, de Tarso. Bueno, entonces presentarles la cronología. Eso es una primera parte que quería compartir con ustedes. La otra segunda parte es contarles qué pasó con Pablo en Éfeso, porque no volvemos a Éfeso. Así que bueno, de última, si les queda todo medio después, si alguno tiene alguna pregunta, si es breve me dice, me interrumpe y si no, después lo vamos charlando. Tenemos unos días más para ir compartiendo. Bueno, si nosotros decimos que Jesús más o menos murió en el año 30 después de Cristo, Pablo, aproximadamente la mayoría de los autores, de los críticos que estudian su cronología, ubican su conversión alrededor del año 33, unos poquititos años después de la muerte de Jesús, del hecho de la muerte de Jesús. Obviamente su nacimiento es anterior, sin poder precisar exactamente cuál era su edad. Entonces, para nosotros, ¿de dónde sacamos la cronología de Pablo? ¿Cuál es la fuente que tenemos? Hechos. La Escritura. Aparte de la Escritura, ¿hay alguna otra fuente? Hay una que es muy importante que vamos a pasar cuando estemos en Delfos.
espero que lo podamos ver. Si no lo vemos, yo se los voy a contar en Delfos. Incluso hay una fichita preparada, que es un documento extra bíblico, que es muy importante para ubicar los años de la cronología paulina. Así que en principio yo voy a seguir la escritura, después les explico esa cuestión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para seguir la cronología paulina es muy importante la carta a los Gálatas, sobre todo para el origen. Santiago creo que ya les había mencionado que de las 13 cartas paulinas, lo había mencionado Santiago, creo que yo también lo di a entender, algunas las escribieron sus discípulos. De las 13 cartas paulinas que hay en el Nuevo Testamento, solo 7, todos están de acuerdo, son auténticas. ¿Qué quiere decir auténticas? No es que las otras son truchas. Auténticas es que las escribió o las dictó Pablo. Porque Pablo a veces escribía, a veces dictaba. Sabía hacer las dos cosas. La mejor carta que escribió, no la escribió él, que es la carta a los romanos. La dictó. Necesitaba pensar mucho ahí. Entonces no podía estar haciendo las dos cosas. Bueno. Entonces vamos a seguir principalmente las cartas auténticas. De hecho, hay veces que hay algún datito que no coincide con los hechos de los apóstoles. Y por eso, frente a esa incongruencia, siempre se opta por las cartas auténticas. Porque está contado de primera mano. Bueno, yo les voy a leer alguna cosita de la carta a los Gálatas, aparte para escuchar también la lectura bíblica y que nos va a ayudar para ir precisando los primeros pasos de su vida. Ya sabemos que Pablo es de Tarso, de la provincia de Cilicia. ¿Dónde queda Tarso? En Turquía, al sur este. Nosotros no fuimos ahí. Bueno, ahí nació, ¿sí? En la carta a los Gálatas, si alguno quiere seguir con el teléfono, capítulo 1, versículo 11. Él le escribe a las comunidades gálatas, que justamente es un territorio turco que queda cerca de Ankara, la capital de Turquía. Es una zona imprecisa, es una región. Esta carta a los Gálatas la escribió acá, quién sabe, en alguna casita de acá. Es impresionante solamente pensar eso. Igualmente no hubiese querido estar presente, porque el día que Pablo escribió esta carta tenía una calentura, tremenda, con toda la razón. Estaba muy enojado. No tengo duda que esta carta la escribió en una noche. A la mañana, cuando salía el sol, la firmó. No tardó mucho en escribirla, porque él aquí puso con maestría, con mucha bronca, pero con mucha fuerza interior, su pensamiento, rápido así, para mandar una respuesta rápida a estas comunidades. Bueno, empiezo. Dice así: porque quiero que sepan, hermanos, yo voy a la cronología, no voy a leer toda la carta, después a la noche lean toda la carta, si quieren. Porque quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. Miren cómo arranca el tipo, ¿no? O sea, lo que yo vengo a decir no viene acá de la gilada, no es de orden humano. Pues yo no lo recibí ni aprendí de persona alguna, sino por apocalipsis, dice el texto griego, sino por revelación de Jesucristo. Esto es interesante también para hacer un breve comentario de su conversión. Pablo no dice, yo recibí el evangelio porque me convertí. Pablo dice, yo recibí el evangelio porque me lo revelaron. Ahora va a decir quién, cómo. Pero es importante tener en cuenta que más allá de que él puede haber tenido una experiencia que podemos llamar mística, espiritual, donde en algún momento le pasó algo. ¿Saben cómo se convirtió? San Agustín cuenta en el libro de las Confesiones, creo que es el libro 13. Estaba leyendo la carta a los romanos, justamente.
había escuchado a San Ambrosio en Milán explicar el Evangelio. Y dice, de repente, una chispa se encendió en mi corazón. Y las tinieblas de mi vida se esclarecieron. Como una luz entró adentro mío. O sea, en la vida generalmente hay un momento, una experiencia que llamamos de conversión, una experiencia de gracia, que no necesariamente tiene que abrirse el cielo, venir 28 ángeles a mi alrededor, o bajar Moisés y pegarme un bife. No pasa nada. No pasa nada y pasa todo. Es una experiencia de gracia, pero es una experiencia también profundamente humana, porque es vivida en la humanidad. La gracia supone la naturaleza. Lo que pasa es que cuando estas experiencias se cuentan, necesitan narrarse también de manera impresionante para que los lectores entiendan. Entonces, sin negar que Pablo puede haber tenido una experiencia espiritual que lo derribó, nunca dice Lucas que va a caballo. La iconografía lo pinta como que se cayó del caballo. No iba a caballo, Pablo. Iba caminando, corriendo, no sé en qué iría. En taxi, pero no iba a caballo. Lo que le pasó es que cayó derribado, cayó de bruces al piso, cayó postrado. Así lo narra Lucas ante la experiencia que tuvo. Este tipo de experiencias generalmente requieren también un proceso de digestión. Es como cuando vos comés una torta rica, no sé, a mí me gusta el cheesecake, por ejemplo. Comés el cheesecake, pero después lo tenés que digerir, ¿no es cierto? Bueno, en esa digestión, ¿qué quiero decir con esta digestión? Que esas experiencias necesitan ser procesadas mentalmente, necesitan ser razonadas. Entonces la conversión de Pablo no es solamente un momento, me convertí y soy el apóstol de los gentiles, acá estoy. Es un proceso de transformación que él fue viviendo, es un itinerario catequístico permanente que él tuvo que ir experimentando. Y miren lo que dice, pues yo no lo recibí ni aprendí de persona alguna, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente habían oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnecidamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándolos en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Sabemos por varios lugares que él era judío, fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, según marca la ley. ¿Quieren que me ponga el...